Y en España, donde tuvimos un ejemplo grande o un momento donde se habló mucho de desinformación, coincidió con el Procés y con el referéndum de 2017. Como bien sabemos todos, este proceso, este grave problema de desinformación se agravó durante la pandemia. En una de las fichas, en la primera, cuando hablaba de la era de la desinformación, establecía unos hitos históricos y se refería concretamente a la pandemia, donde hablaba de teorías conspiranoicas no sustentadas en la ciencia que produjeron desinformación. Me ha faltado la otra pata de la situación. La información falsa de un gobierno sobre contagios es desinformación, porque esta es la otra pata. Y es lo que hemos vivido aquí en España en aquella época. También se refería usted a que la desinformación va buscando unir al grupo para ir en contra del otro. Yo mi pregunta que quería hacerle es la siguiente. Cuando un bloque ideológico, imagínense que es de izquierdas, se reúne para aplicar un cordón sanitario a un partido determinado que ha sido elegido democráticamente y que tiene representación en este Congreso, ¿eso provoca desinformación también? Porque claro, para establecer cordones sanitarios, desde luego se tiene que buscar la manera de oponerse a lo que dice el grupo o el partido perjudicado por ese cordón sanitario, sí o sí, sea la iniciativa correcta o no sea correcta, tenga una buena idea o no tenga una buena idea. ¿Es eso desinformación? ¿Eso provoca desinformación? La democracia estará de acuerdo conmigo que es debate entre ideas, de ideas diferentes, no las mismas ideas. Entonces, es difícil salirse de esa desinformación según la lista de técnicas que usted ha planteado. En cuanto a políticas públicas, hacía usted referencia, y me parece muy interesante, además yo creo que al actual equipo de gobierno, al gobierno actual le va a venir muy bien, el no convertir a los gobiernos en árbitros de la verdad. Y es que en muchas ocasiones nos hemos encontrado efectivamente con un gobierno, el que tenemos aquí en España, que se ha convertido en árbitro de la verdad. Decide lo que es verdad y lo que es mentira. Es más, si no se opina como opina el gobierno, estamos ya en la desinformación, en la falsedad, en la mentira. Me parece muy interesante de cara a lo que es la coalición de gobierno que hay actualmente en este país. También otro elemento importantísimo, la prensa ha dejado de cumplir parte de su papel. Aquí yo le quería preguntar, ¿cómo se puede intentar recuperar ese papel que tiene que tener la prensa como contrapeso? Yo voy a contar una anécdota muy rápida. Hace unos días pude comer con dos periodistas muy conocidos, había más personas en la mesa, tengo testigos, y entonces los dos me reconocieron, y eran de medios totalmente distintos, me reconocieron que es que las lealtades políticas de esos medios dependían de la publicidad institucional. A mí me parece que esto es un ataque completo a la calidad democrática de un país. Bueno, pues, ¿qué idea tiene usted al respecto de que se pueda recuperar ese papel de la prensa como contrapeso? Y como estoy ya fuera de tiempo, solamente indicarle a su señoría de Sumar que no es cierto lo que ha comentado sobre que hay un código de conducta europeo de que no se designe o identifique la nacionalidad de los agresores. Eso no es cierto. Hay medios en Francia y en Alemania que designan a los agresores por su nacionalidad y no pasa nada. Solamente pasa aquí en España. Gracias. Mira, sí, completamente de acuerdo también en el que no solamente ha habido desinformación desde el punto de vista de teorías conspirativas, que las ha habido, contra la vacuna, contra cómo los gobiernos han gestionado, también ha habido mucha desinformación desde los gobiernos. No soy muy favorable al cordón sanitario en general. El cordón sanitario por sí no genera desinformación, pero sí que es verdad que el cordón sanitario puede dañar la calidad del debate político, o podría dañarlo, y que no solo se reconozca o se premie a los periodistas que dan opiniones favorables a un gobierno o a un partido político en concreto, ¿vale? Yo creo que hay un poco, eso es fundamental para que se recupere la función del periodismo, ¿vale? Mire, usted es experto en el Procés y es experto también en el Catalan Gate, y usted ha estudiado la desinformación, los bulos, las fake news, los engaños y las manipulaciones mediáticas que se han vivido durante todo este proceso. Información engañosa, desinformación que se ha volcado en redes sociales, en medios de comunicación
comunicación pagados y bien pagados por el independentismo, en pseudoembajadas e incluso en un entramado internacional que tiene el independentismo por todo el mundo. Y a mí me gustaría conocer su opinión en algunas de las afirmaciones que se han vertido y que son claramente falsas. El hispanista Henry Kamen llegó a afirmar que no hay base histórica para apoyar la pretensión separatista de Cataluña y acusó al gobierno de falsear los datos históricos. También se intenta creer y hacer creer que Cataluña no participó de la historia de España, olvidando, por ejemplo, que la primera capital de Hispania romana fue Tarragona y la primera de la Hispania visigoda fue Barcelona. El España nos roba fue también clave de los orígenes del mal llamado conflicto catalán, pero la realidad vuelve a desmentir esa tesis. Cataluña fue, por ejemplo, la comunidad más beneficiada por el Fondo de Liquidez Autonómico. Desde el año 2012 ha recibido más de 70.000 millones de euros, una cantidad que supera, por ejemplo, a la que han recibido conjuntamente la Comunidad Valenciana y Madrid. Otra mentira, el derecho de autodeterminación. Falso es también afirmar que la ONU reconoce el derecho de autodeterminación de Cataluña. Según Naciones Unidas, se puede acoger al derecho de autodeterminación los territorios cuyos estados no cumplan con la igualdad de derechos, cuando los estados no representan a la totalidad del pueblo o cuando el estado distingue por raza, color o credo, algo que sin duda pues no se cumple en este caso. Hablamos también de presos políticos. Este es un claro ejemplo de que por mucho que una mentira se repita 1000 veces no se convierte en verdad. En España no existen los presos políticos ni presos de conciencia. No hay nadie encarcelado por sus ideas políticas. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con una sentencia, podemos recurrirla, mostrar nuestra disconformidad, pero hablar de presos políticos, señorías, es una falta de respeto hacia los miles de presos de conciencia en el mundo. Hablemos también de la violencia policial del 1 de octubre. Durante la celebración del referéndum ilegal, las redes sociales sirvieron de plataforma para la difusión de imágenes que demostraban supuestas agresiones de las fuerzas de seguridad del Estado y la brutalidad policial. La inmensa mayoría de ellas eran falsas, de otro momento o de otro lugar. Hablemos de más mentiras. La mayoría de los catalanes quiere la independencia. Los parámetros del CEO, oficial de la Generalitat, muestran cómo la mayoría de los catalanes quieren permanecer dentro del Estado español. El propio Artur Mas lo reconocía en una entrevista de la CNN. El paraíso económico del proceso y la permanencia en Europa. Otra gran mentira. Los soberanistas han intentado vender una Cataluña independiente, se iría en Europa y que habría mejores garantías para las empresas. La Unión Europea ya ha expresado su rechazo. De hecho, si fuera independiente, quedaría fuera de la eurozona y para entrar necesitaría el voto afirmativo de todos los Estados miembros, incluida de España. La fuga de empresas también ha sido una realidad constante desde el referéndum ilegal. Algunas pérdidas millonarias. La revolución de las sonrisas, los CDR son pacíficos. Miren, los partidarios del independentismo más radical han participado en scratches, han escrito insultos, han quemado sedes y banderas. Los CDR también han protagonizado numerosos incidentes violentos. Han rodeado edificios, han cortado carreteras y vías de tren. Actitudes muy alejadas de su propia definición de movimiento de desobediencia civil pacífica, resistente y no violenta. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.